Muchas gracias. Antes de dirigirme al señor ministro como cuestión previa, me gustaría decirle a la señora presidenta de esta comisión que espero que no sea consecuencia del cordón antidemocrático que el señor Simancas formuló de una manera bastante clara y expresa en el hemiciclo. Usted ha comenzado esta comisión remitiendo o refiriéndose a todos los grupos que han planteado y han requerido a la presencia del señor ministro. La omisión de este grupo, que viene recogida en el expediente 113, en el que este grupo también pidió esa comparecencia. Señor Ortega Smith, le pido disculpas porque tiene usted toda la razón y al hacer referencia a los grupos parlamentarios que habían solicitado la comparecencia del señor ministro de Justicia, he omitido por un error personal mío, el de su grupo parlamentario. Muchas gracias por las disculpas. Quería utilizar esta cuestión, que en el fondo no tiene mayor relevancia porque consta así en el orden del día, para ir a una cuestión que sí es más importante y ha sido la exclusión por parte del resto de los grupos de la tercera fuerza política de ámbito nacional de la mesa de esta comisión. En fin, en cualquier caso, este grupo parlamentario va a mantener una posición alta y clara que todos los españoles lo van a entender al margen de este tipo, ya digo, de cordones antidemocráticos. Y comienzo, señor ministro. Muchas gracias por su intervención. Gracias y le deseo, como le deseamos desde este grupo como españoles, que tenga el mayor de los aciertos en su ministerio. Y le aseguramos que siempre que siga las líneas y los puntos y los principios a los que me voy a referir en esta intervención, tendrá nuestro apoyo. Porque evidentemente es un servicio público. Usted ha empezado por referirlo así. Yo diría, si me permite, que es un servicio público muy especial. Es el último mecanismo que tenemos los ciudadanos, que tenemos los españoles, como garantía de los derechos fundamentales, como garantía de nuestros derechos y el cumplimiento de las obligaciones. Por tanto, es un servicio público muy especial. Pero mire usted, en el texto que nos ha leído, pues está cargado de buenas intenciones, evidentemente de algunas cuestiones importantes con las que no coincidimos, pero créame, ese texto lo podría haber leído, y de hecho lo hemos escuchado en este mismo Congreso de los Diputados, por ministros anteriores a usted y probablemente los escucharemos en los posteriores. Declaraciones de intenciones que, sin ningún lugar a dudas, nos alegran escucharlas en cuanto a cuestiones sobre la plantilla judicial, los mecanismos para lograr una justicia más eficaz, pero que la justicia hace ya muchas décadas que está cansada de tantas declaraciones de buenas intenciones que se hace por los ministros de Justicia cada vez que llegan al cargo. La justicia necesita hechos, la justicia necesita presupuesto, la justicia necesita, sobre todo, voluntad política, que es la que, sinceramente, dudamos que exista para lograr los objetivos necesarios. Mire, como muchos de los que están aquí hemos tenido relación con la justicia desde nuestro punto de vista o desde nuestra faceta profesional. 25 años de abogado en distintas jurisdicciones me han llevado a las mismas conclusiones que le voy a decir ahora, pero que no son otras que las que coinciden la inmensa mayoría de los profesionales de la justicia a los que usted en su intervención, salvo omisión mía, no se ha referido. Porque la justicia son jueces y magistrados, pero también son miles de abogados, miles de procuradores, también son peritos, secretarios judiciales, agentes judiciales. La justicia es un mundo en el cual muchos profesionales día a día intentan hacer justicia. Y lo intentan hacer en condiciones, casi diríamos, de absoluto milagro, por la falta de recursos, por procedimientos verdaderamente confusos, lentitud, tardanza. Y a todo eso el diagnóstico al que llegan es el mismo, que lo voy a resumir, si me permite, en 3 puntos, creo que bastante indiscutibles, porque no son de opinión política, son de datos. La justicia en España tiene un tiempo de resolución que la sitúa en el 5º lugar a la cola de los países de la Unión Europea. Por ejemplo, para resolver cuestiones en primera instancia hay una media de 200 días. Por ejemplo, en la jurisdicción contencioso administrativa, primera y segunda instancia llegan a más de 500 días. Y si nos vamos a la tercera instancia, la media está en 1000 días. Cuando la justicia llega tarde, no es justicia. Detrás de esa resolución judicial que no llega, hay empresas que necesitan cobrar de la administración lo que no se les paga. Hay personas que tienen un conflicto familiar y necesitan la resolución de un divorcio. Se encuentran graves lesiones o delitos que deben ser enjuiciados y resueltos. Detrás de una justicia lenta hay casi siempre una injusticia y una ineficacia.
Pero hablemos del número de jueces y magistrados. 12 magistrados por cada 100.000 habitantes es lo que tenemos en España, cuando la media europea ronda los 21,8, los 22 magistrados. Y eso significa una carga de trabajo inasumible por nuestros jueces y magistrados, que hacen verdaderos esfuerzos por intentar cumplir tantísima responsabilidad que hemos puesto sobre sus hombros. Y detrás de eso, ¿qué hay? Alguien diría, no hay dinero, no hay presupuestos. Pues resulta que sí. Sí hay dinero, 88 euros por habitante frente a un promedio de 60. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que hay una pésima gestión. Gastamos más, pero logramos peores resultados. El modelo de justicia que proponemos desde Vox se basa en 3 puntos fundamentales y lucharemos desde esta comisión por lograrlo. Independencia, sin injerencias políticas de nadie, de ningún partido. Independencia para que puedan cumplir con su tarea. Profesionalidad en la selección, profesionalidad en el nombramiento, en la permanente evaluación y evolución de esos jueces y magistrados a lo largo de su carrera y la necesaria y permanente reciclaje y actualización en los medios y en la normativa. ¿Y medios suficientes? Claro que sí, faltan plazas, faltan medios tecnológicos, inmuebles, y por todo ello, señor ministro, quisiera referirme en algunos apartados a algunas cuestiones que me gustaría que respondiese. Me gustaría, con respecto a la independencia, decirle qué opina el señor ministro del extraordinario caso de propuesta de un nombramiento de la exministra de Justicia de la pasada legislatura del PSOE, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado. Estima que una exministra que ha sido de ese partido puede hacer frente al cargo que se plantea con idoneidad exigida y con la independencia deseada. ¿Cree el señor ministro que la exministra, que ha sido reprobada en 3 ocasiones en el Pleno del Congreso, es persona idónea para ocupar ese cargo? ¿Qué imagen cree el señor ministro que se traslada a toda la ciudadanía española con el nombramiento como fiscal general del Estado de una exministra de Justicia? Otra cuestión que nos preocupa, a la que usted se ha referido, cuando habla de que quiere lograr la instrucción, pasar la instrucción de los jueces instructores al Ministerio Fiscal, ¿se da cuenta de lo que está diciendo? Un Ministerio Fiscal que depende jerárquicamente en su nombramiento de instrucciones del Gobierno. ¿Va a garantizar una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que haya absoluta inamovilidad de los puestos, absoluta independencia, que no exista jerarquía gubernativa ninguna? Nos preocupa muchísimo que se politice hasta ese extremo también la instrucción de los procedimientos. En cuanto al Consejo General del Poder Judicial, esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, ¿no se plantea el Gobierno que se logre cumplir la Constitución y que al menos 12 miembros sean elegidos directamente por jueces y magistrados? ¿O vamos a seguir teniendo que soportar los españoles cómo se mete la mano por los partidos políticos en la designación de cargos de los distintos vocales del Consejo General del Poder Judicial para ver quién controla antes y más rápido el órgano de dirección de los jueces? Y con respecto a la justicia universal, que también es una pieza importante de esa independencia, me alegra escuchar a algunos que claman en la justicia universal. Espero que apoyen todas las iniciativas judiciales que se están llevando a cabo para descubrir la financiación ilegal del partido Podemos por Venezuela, por Bolivia, por Ecuador. Espero que apoyen todas esas iniciativas. Eso también es justicia universal. Sobre las competencias en materia de justicia, uno de los grandes fracasos en el régimen de comunidades autónomas, el sistema de comunidades autónomas, ha sido precisamente otorgarle a las comunidades autónomas algunas competencias que no debería haber delegado nunca el Estado. Entre otras, además de la de sanidad, la de interior, está la de justicia. ¿Qué opina o qué opinión le merece al ministro esa burla en la ejecución de la sentencia del proceso separatista dictada por el Tribunal Supremo, que ha evidenciado que a día de hoy las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas han permitido que los condenados, en aplicación de una manera realmente sorprendente del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, puedan estar disfrutando de jornadas fuera de prisión? ¿Considera que este es un trato igualitario y no discriminatorio hacia otros condenados por delitos de mucha menor gravedad que los perpetrados por los independentistas golpistas? ¿Cree que esta transferencia de las competencias a la comunidad catalana no vulnera el principio de igualdad ante la ley? ¿Va a permitir
que su jefe Sánchez fraccione el Poder Judicial para satisfacer a los golpistas? Mire, los socios del Gobierno, golpistas, separatistas y proetarras, hablan constantemente de presos políticos. Presos políticos. Y no hay una inmediata respuesta por el Gobierno en defensa del Estado de Derecho. Políticos presos por haber cometido gravísimos delitos. No es un proceso de autodeterminación, ha sido un golpe de Estado en regla, una condena del Tribunal Supremo. ¿Qué se está buscando? ¿Se está buscando un indulto encubierto? ¿Es lo que hay detrás de todo esto? Por eso cuando preguntábamos en sede del hemiciclo, en sede parlamentaria, si el Gobierno iba a otorgar indultos, la callada por respuesta del presidente del Gobierno, del ministro del Interior, del ministro de Justicia. Algunos citan a Alemania, pero se olvidan permanentemente de la Constitución alemana en su artículo 21.2, que deja claro que todos los partidos que atenten contra la unidad federal alemana son partidos inconstitucionales. Y hablemos de la profesionalidad. ¿No estima necesario el ministro en un sistema de evaluación permanente de jueces y magistrados que garantice su nivel de profesionalidad, conocimiento y actualización legislativa? ¿Va a promover el Ministerio alguna reforma del acceso a las plazas de las salas del Tribunal Supremo con el fin de eliminar cualquier discrecionalidad en el nombramiento? ¿Va a promover el Ministerio alguna reforma en el acceso a las plazas de órganos gubernativos, por ejemplo, no solo jurisdiccionales, presidentes de tribunales y de salas, con el fin de eliminar igualmente esa discrecionalidad? Y en cuanto a los medios humanos y materiales, ¿qué medidas va a adoptar su Ministerio para acabar con la injusta situación retributiva que sufren los funcionarios de justicia, que los discriminan según la comunidad autónoma a la que pertenecen? ¿Piensa su Ministerio pagar lo que debe a los abogados del turno de oficio que no cobran desde noviembre del año pasado? ¿Va a impulsar los cambios legislativos necesarios para que todas las oficinas judiciales de España estén interconectadas informáticamente y trabajen con un único programa de gestión procesal en lugar de varios? Cuando decimos todas, son también las de Cataluña. ¿Va a promover el Ministerio medidas legislativas para repartir mejor la carga de trabajo entre los juzgados y los tribunales, que verdaderamente es bastante injusta? ¿Va a conferir más facultades en las notificaciones y otras diligencias, por ejemplo, a procuradores para descargar las oficinas judiciales? No quisiera dejar de referirme también a la memoria histórica. ¿Cuál es su memoria, señor ministro? ¿Estima el señor ministro que la memoria de unos pocos es la verdad que ha de imponerse a todos? ¿No cree el señor ministro que la imposición de una memoria a toda una sociedad atenta contra la libertad de pensamiento del ciudadano? Mire, la desmemoria histórica, aquella que olvida una parte de la historia, manipula otra y se olvida, por ejemplo, de mencionar todos los crímenes que se han producido en nuestra historia, lo que hace es convertirla en una gran mentira, fruto normalmente de la imposición totalitaria de unos sobre otros. Y además incide en el guerracivilismo, en seguir enfrentando a los españoles por los hechos del pasado. Voy concluyendo, señor ministro. No existe, y usted lo sabe bien, Estado de Derecho ni democracia si no existe auténtica división de poderes. Y no existe división de poderes si no existe auténtica independencia del Poder Judicial. Y por eso, desde este grupo, impulsaremos, a través de esta comisión, todas aquellas medidas que logren de una vez por todas que en España tengamos una justicia verdaderamente independiente de los partidos políticos, con los medios suficientes, con la profesionalidad de sus miembros, para que nunca más pueda ponerse en tela de juicio las resoluciones que se dictan por los tribunales, que pueden ser discutidas, que pueden ser valoradas, pero que por encima de todo han de ser acatadas, lo que parece que algunos que dan golpes de Estado quisieran no tener que cumplir. Y cuando apelen al derecho comparado, cuando salgan a las instancias internacionales, empiecen por decir que les gustaría que en España no se aplicaran las sentencias de los tribunales, que en España se aplicara una justicia diferente para unos o para otros. Así que, señor ministro, termino. Le deseo el mayor acierto, pero también sepa que por parte de este grupo, y creo que lo sabe, va a tener la más firme oposición a todas las maniobras de injerencia política
en la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ortega Smith.